Bienvenidas y bienvenidos a este video especial de astrología evolutiva que estoy haciendo, que es un video de emergencia astrológica, SOS. Y el contenido de este video es que sepas qué área de tu vida a nivel específico, sí, para ti que estás viendo este video, qué área de tu vida se va a transformar radicalmente por el efecto del eclipse solar parcial del 29 de marzo. Un eclipse fuerte, potente, transformador, que está ocurriendo entre medio de días de gran aceleración, mucha aceleración, días de mucha intensidad energética. Y este eclipse tiene un efecto a nivel global planetario, a nivel colectivo, y también a nivel individual, bastante asociado a la energía de Aries y cómo te llevas tú con Aries. Pero también tiene un efecto particular para ti. Y el efecto particular del eclipse radica 100% dependiendo de en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse. Ahora, si tú estás viendo este video y dices, pero yo no tengo idea cómo calcular eso, no te preocupes, para nada. Porque más adelante hay un tutorial donde te voy a explicar cómo buscarlo en la página de astro.com. Es súper sencillo, pero es muy importante saber eso, porque la casa donde ocurre el eclipse en tu carta natal representa un área de la vida que va a vivir, por un lado, una gran transformación. Es un área de tu vida que se va a transformar enormemente. Representa un área de tu vida donde vas a tener que dejar algo ir. Hay que soltar algo. Probablemente algo que quizás no nos gusta, algo que nos va a llevar a confrontar miedos, inseguridades, apegos. Y también representa un área de tu vida que se resetea, que se reinicia, que de cierta manera va a comenzar un nuevo ciclo. Por eso es tan importante saber esto. Si tú quieres saber todo el detalle de qué significa el eclipse a nivel colectivo para la humanidad, con un eclipse de Aries muy fuerte, si quieres saber qué significa a nivel individual para ti por la energía de Aries, y si quieres saber qué está ocurriendo los últimos días de marzo, que yo ya dije que eran entre más o menos el 27 y el 3 de abril, son uno de los días más intensos de todo el 2025, te invito a que veas el video anterior que subí, donde explico básicamente qué ocurre a finales de marzo y con el eclipse solar. En este video me voy a concentrar 100% en el tema de las casas. Y como lo prometido es deuda, los Lannister pagan sus deudas. Estoy viendo mucho Game of Thrones en el último tiempo. Como lo prometido es deuda, yo les dije que iba a darles una fórmula de esencias florales para el eclipse. Una fórmula que le podríamos decir SOS, emergencia astrológica. Eclipses, ¿ya? Y aquí va a estar en la descripción, va a estar abajo. Miren, abajo en el video en YouTube, ustedes lo van a encontrar. Y va a estar si ingresan, hacen clic, ponen su mail y van a encontrar la lista de esencias florales. Es una fórmula que yo realmente les recomiendo que manden a hacer. ¿Para qué sirve esta fórmula? Primero, tiene un montón de esencias para mantener la calma, para poder centrarme, para manejar la angustia, porque los eclipses nos tienden a sacar mucho de nuestro centro, porque los eclipses eclipsan justamente la energía del sol, que representa la energía de la conciencia. Por lo tanto, es mucho más fácil desequilibrarnos. Entonces, esta es una fórmula para mantenerte equilibrado. Nos permite también ser más pacientes y manejar la frustración. Porque un eclipse en Aries genera mucha frustración normalmente. Nos permite también una fórmula para dejar ir con menos resistencia. Entonces, y mantener también el estado anímico. Porque podemos estar cansados, más tristes. La verdad que es una fórmula floral muy completa. Yo les recomiendo que esta fórmula la llevan a una farmacia floral, la mandan a hacer. Por ejemplo, en Chile está Paimun, maravilloso. En España está, ¿cómo se llama? Farmacias Coliseum.
En México está Florescencia, ¿me entienden? Hay distintos lugares, pero hay muchos. Yo no tengo relación con ninguno en particular, así que ustedes buscan en internet. Entonces es una fórmula que les va a ayudar a estar más centradas y poder aprovechar la energía del eclipse, porque el eclipse es un regalo. Es un regalo, es un regalo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender también? Tengamos algo bien clarito, bien clarito. Los eclipses son momentos de purga, son momentos de limpieza, son momentos de dejar ir. No es que sean plutonianos, pero tienen algo parecido con la energía plutoniana. La energía plutoniana es la energía de dejar ir aquello que ya se murió, aquello que ya cumplió un ciclo. Y también, por más que no nos guste, porque no nos gusta, pero por más que no nos guste, la vida, esta realidad es cíclica. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y los eclipses nos dicen que algo en tu vida ha llegado a su final para que se reinicie. Por lo tanto, el día del eclipse y los días después del eclipse, lo que nosotros podemos sentir es que perdemos algo, que algo se destruye, que algo se pierde, hay una crisis enorme, ¿ya? Si yo ya sé que la vida del 2025 me está pidiendo coherencia, si yo ya sé que la vida me está pidiendo valentía, si yo sé que estoy comenzando una nueva era mundial y también una nueva era de mi vida, entonces yo me puedo alinear con la energía del eclipse y aprovechar la energía del eclipse para que me ayude a dejar ir quizás lo que tanto me cuesta dejar ir. ¿Me entienden? Por eso es muy importante poner atención en qué casa va a ocurrir este suceso, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Quiero dar unos mensajitos antes. Sígueme en Spotify, porque si dices, no, yo no quiero ver esto en YouTube ni Instagram, lo quiero escuchar tranquilamente en Spotify, quiero que sepas que tengo un canal de Spotify que está muy bien, es hermoso, tiene muy lindo contenido y está entre los más, está en el ranking de los mejores de Latinoamérica, así que, y de Hispanoamérica, de hecho, también en España. Así que sígueme en Spotify si te acomoda más. También les quiero decir que el 5 de junio, si te gusta el tarot, si te encanta el tarot, y te gusta el tarot desde un punto de vista de sanación, de guía terapéutica, de guía evolutiva, para entender qué me está pasando, comienza en la escuela astroterapéutica la formación de arcanos mayores, tarot desde el arte, con Clara Abad. Una formación, o sea, no tengo palabras para decir lo linda que es esa formación. Porque van a tener la mejor teoría, pero para entender los arquetipos de cada arcano, van a hacer arte, van a bailar, van a dibujar, van a ver con películas. Realmente es todo un viaje místico de autoconocimiento y artístico para integrar la energía de los arcanos. Es una formación que dura varios meses. También la voy a dejar en la descripción para que la miren, para que la chusmeen, para que la copucheen, como decimos en Chile, para que vean de qué se trata, y se las recomiendo mucho esta formación. También les quiero decir que estoy súper contento porque se han llenado los cupos para la formación premium que comienza el 11 de abril. Así que le doy las gracias a todas y todos. Casi un mes antes se han llenado los cupos. Así que si te quedaste afuera, me dijeron que quedan como 1 o 2 cupos que pueden ser una excepción para algunas personas. Así que puedes ir a ingresar y registrarte. Y parece incluso haber una lista de espera. Así que métete para que lo aproveches. Por el otro lado, si tú dijiste, uy, yo quiero estudiar astrología con Pablo, tienes 2 alternativas. 2. O esperas hasta abril de 2026, que comience la siguiente formación premium, o te inscribes ahora ya a la formación online de astrología que tengo yo, donde la diferencia es que las clases no son en vivo y en directo conmigo, sino que están grabadas. Pero todos los meses tienes 5 horas de webinars conmigo, que son 3 webinars en realidad, donde yo respondo dudas, analizo casos, y también vas a tener tutores, también vas a tener prácticas, también vas a tener acompañamiento. O sea, es una formación extremadamente completa, la diferencia es que ya está grabada y también vale bastante más barato. Así que si quieres estudiar conmigo y te quedaste fuera de la premium,
también te dejo la formación online. Va a estar por un lado lista de espera para la Premium y el link para la formación online si quieres ingresar ya. ¿Qué tienes que saber? ¿En qué casa de tu carta natal está el grado 9 de Aries? Que es el momento, que es el punto específico donde el Sol y la Luna se van a juntar el día 29 de marzo. ¿Ya? El día 29 de marzo se van a juntar ahí. Si tú no lo sabes, no os preocupéis, que te lo muestro ahora. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a astro.com. Astro.com. Y en el menú de arriba, horóscopos, y te vas a dibujo de carta ascendente. Dibujo de carta ascendente. Haces clic. Introduces los datos de nacimiento. Pones tu fecha de nacimiento, muy importante la hora, es clave, con rango de media hora de error, si no estás seguro, entonces no vas a poder saber realmente en qué casa ocurre el eclipse, y también pones en qué ciudad naciste. Y vamos a ver 4 ejemplos diferentes, mi gente. Veamos el primer caso. Nosotros lo que queremos ubicar es en qué casa se encuentra el grado 9 de Aries. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es buscar el signo de Aries y después buscar el grado 9. Este anillo que está acá, en el borde externo de la carta, es el disco del zodiaco, donde están los 12 signos. Y este símbolo que está acá en rojo, como una B baja, es el símbolo de Aries, que está al lado de este símbolo verde, que es Tauro, y está acá al lado del símbolo azul, que es Piscis. Por lo tanto, esto es Aries. Y el grado número 9 es el grado que está justo antes del grado 10. Y el grado 10 está marcado por esta lineecita que está acá. Aquí está Piscis, aquí comienza Aries, y esta segunda línea, esta es una primera, y esta segunda línea acá marca el grado 10, por lo tanto el 9 de Aries es justo el espacio anterior, que están viendo ustedes en pantalla. Por lo tanto, acá está el grado 9 de Aries. Las casas, por el otro lado, son estos, aparentemente si lo vemos desde arriba, como pedazos de pizza que van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, acá están las 12 casas. Por lo tanto, para esta persona, el eclipse va a ocurrir en la casa número 5. Entonces tiene que poner especial atención a lo cuando yo explique más adelante qué significa el eclipse en la casa 5. Tenemos un segundo ejemplo. Si se fijan, Aries está acá. Y el grado 9 de Aries es este que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí inicia Aries, después de Piscis, primera rayita, segunda rayita, el espacio está acá. Y está en el casillero casa 8. ¿Ven? Entonces, aquí esta persona tiene que poner atención a qué significa el eclipse en la casa 8. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos otra cartita. Fíjense, fíjense. Aquí está Aries. Este es el grado 9. ¿Por qué? Porque acá comienza Aries 5, 10, justo antes está el grado 9. Y esto está al comienzo de la casa 1. Entonces esta persona tiene que poner especial atención al eclipse en la casa 1. ¿Ven? Sencillo. Veamos el último ejemplo. En este último ejemplo vamos a ubicar a Aries. Y Aries está acá. El grado 9 está justo aquí. ¿Se dan cuenta? Porque aquí comienza Aries, el grado 5, el grado 10, aquí está. Pero algo que siempre les explico, a primera vista, si lo miramos acá, decimos, entonces el eclipse cae en la casa número 2, ¿no es cierto? Pero cuando hay un suceso astrológico que ocurre al final de una carta, en realidad su principal efecto está en la casa siguiente. Entonces, como esto está ocurriendo al final de la casa 2, en realidad este eclipse se va a sentir en la casa 3, en la casa siguiente. Por lo tanto, esta persona tiene que poner atención a qué significa el eclipse en la casa 3. Así que así este tutorial termina y continuemos con el video, analizando casa por casa. Ahora que ya sabes en qué casa de tu carta natal ocurre el eclipse, vamos a comenzar el análisis.
Vamos, pero ten claro, es un área que se transforma. Y no te resistas, para nada, aprovéchalo. Entonces, ¿qué pasa si el eclipse ocurre en tu casa 1? Es un suceso muy importante. Es un suceso trascendental en tu vida. Ojo, quiero aclarar algo. Quizás el eclipse solar de abril del año pasado también te podría haber tocado en la misma casa. Entonces, es un reinicio del año pasado y otro reinicio este año. Es quizás entender que había que soltar algo y había que volver a soltar algo más profundo. Y quizás si tú dijiste, pero es que ya solté, es que quizás es tan grande lo que hay que soltar que la vida de repente te ayuda y te dice, mira, primero vamos a sacar un poquito este año y después vamos a sacar lo que falta el próximo año. Porque si la vida llegara y sacara todo de golpe, sería demasiado doloroso. O sea, quiero hacer este paréntesis, ¿ya? Esto es un paréntesis. Ahora vámonos al eclipse en la casa 1. ¿Qué significa que caiga en la casa 1 el eclipse? Es una transformación trascendental en tu vida. Es un reinicio en realidad de casi todas las áreas de tu vida. De quién eres tú. Hay un nuevo yo que tiene que surgir. Hay un nuevo propósito personal, una nueva dirección, un nuevo camino personal que tiene que producirse. De cierta manera, tu vida va a empezar a cambiar mucho en múltiples áreas. ¿Dónde se concentra la energía? Va a tener que ver un poco con tu individualidad. O sea, lo que el eclipse te pide, que te cuestiones y que te des cuenta que tu dirección personal, hacia dónde has querido llevar tu vida, tiene que cambiar. Por eso muchas veces tiene que ver con soltar algo que es muy mío, algo muy personal, un proyecto, una dirección. Y puede ser muy doloroso dejar ir la dirección en la cual he estado moviendo mi vida durante muchos años. Quizás no es que tengas que cambiarlo todo, pero sí claramente tiene que haber un cambio de dirección, un cambio de movimiento. También incluso este eclipse te invita a hacer un cambio de apariencia. Es cambiar cómo te muestras frente a otras personas. ¿Cuál es tu imagen? Si tú, por ejemplo, eres una persona que está muy identificado con su propia imagen, puede ocurrir algo que te incomode profundamente porque sientes que los demás ya no te ven como te gustaría que te vean. Puede haber un suceso incómodo que te invita a cuestionarme cómo me estoy mostrando. Porque este eclipse en la casa 1 te invita justamente a esto. ¿Eres consciente cómo eres con los demás? ¿Eres consciente de la imagen que proyectas? Y esto es clave de la casa 1, mi gente querida. Porque la casa 1 nos dice que muchas veces nosotros creemos ser de cierta manera. No sé, yo soy generoso, yo soy buena onda, yo soy egoísta, yo soy miedoso. Pero en realidad los demás nos ven de una manera diferente. Y los demás nos ven de una manera diferente porque así es como nos mostramos. Entonces, lo que este eclipse te está pidiendo es que te va a mostrar la crisis que hay entre la diferencia entre cómo tú crees ser y cómo realmente te muestras. Porque tiene que haber una coherencia en ambas. Esto es muy importante lo que te estoy diciendo. De hecho, te estoy invitando a que profundices. Todos los eclipses invitan a profundizar. ¿Ya? Entonces, ¿hay coherencia? Estoy diciendo realmente, ¿por qué si yo creo que soy de cierta manera, la gente me dice que soy de otra manera? Por el otro lado, este eclipse te dice que si eres una persona demasiado individualista, este eclipse probablemente te va a llevar a una crisis por tu individualismo. O sea, te estás moviendo ¿por qué? ¿Qué te hace querer ganar tanto? ¿Te estás moviendo realmente por tu deseo? Por el otro lado, si tú eres una persona que no estás actuando por lo que tú realmente quieres, vives demasiado en función con las otras personas, este cambio importante de vida es pegarte una cachetada para decirte, conecta con quién eres tú y con lo que realmente quieres vivir y lo que realmente quieres hacer. ¿Ya? Entonces es un cambio enorme de propósito personal, es una transformación enorme de tu sentido de identidad y hacia dónde quieres llevar tu vida. Entonces, generalmente tú decías, yo quiero ir para allá, se frustra. Entonces, calma, conciencia.
Entender que me salgo un poco de este conflicto que está ocurriendo, lo miro del lado y digo, bueno, eso cae, yo realmente hacia dónde me quiero mover, quién soy yo en este momento. Este eclipse te invita a cuestionarte quién eres tú y hacia dónde quieres ir. Si el eclipse te cae en la casa 2, si el grado 9 de Aries te cae en la casa 2, es un eclipse en un área de estabilidad y calma. Y en la área de estabilidad y calma, ¿qué es lo que queremos que haya? Calma. Pero está viendo un eclipse, una cachetada, ¡pah! Una bomba. ¡Puf! Entonces puedo sentir que hay algo en mi vida que yo sentía que era estable, que pierde la estabilidad. Porque el sentido de este eclipse es que pierdas tu estabilidad, porque te dice que la estabilidad que has construido hasta ahora ha cumplido un ciclo y hay que construir una nueva estructura de estabilidad. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decirte? Entonces, efectos que puede tener este eclipse. En el trabajo, siempre los eclipses en casas de tierra pueden tener que ver con el trabajo. Pasa algo en mi trabajo que se vuelve inestable, quizás me quiero cambiar de trabajo, quizás pasa algo en mi trabajo, en mi forma de generar dinero, porque te está invitando, si es laboral, a que te cuestiones si tus recursos más valiosos, si tus principales dones los estás usando en este minuto en tu trabajo. También este eclipse en la casa 2 te invita a cuestionarte si lo que tú consideras que es valioso e importante sigue siéndolo. Y muchas veces este eclipse te dice, mira, tienes las manos llenas, no puedes recibir lo que necesitas tú en este minuto, por lo tanto deja ir. Por eso podríamos decir que pueden haber temas con el dinero, con las propiedades, con los recursos. Este eclipse también te invita a limpiar heridas con respecto a la escasez, con respecto a la pérdida, con respecto a dudar de tus dones, de tus talentos, de tus recursos, de tus habilidades. ¿Me entiendes? Te va a llevar a mirar miedos profundos con la pérdida, insisto. Entonces, en vez de estar ahí en batalla y en lucha, es ¿por qué tengo tanto miedo a perder? ¿Dónde está el fondo? Porque cuando yo enfrento el miedo a perder, gano poder personal. También te invita este eclipse a limpiar heridas con respecto a tu autoestima, con tu cuerpo, con el merecimiento, con la autoestima. Entonces te invita a una nueva forma de conectar con tu cuerpo y con el merecimiento en la casa 2. ¿Ven? Entonces veamos los eclipses de otra manera, de una manera más luminosa. ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 3? Es decir, el grado 9 de Aries está en la casa 3. Es una bomba atómica en tu forma de pensar y entender el mundo. Te va a tratar de decir, de cierta manera, que tus creencias, tus pensamientos, han llegado a un límite, han cumplido su ciclo. O sea, puedo sentir entonces que no entiendo nada, porque ¿cuál es el gran miedo de la casa 3? No entender. Y un eclipse en la casa 3 te puede llevar a decir, signo de interrogación, no entiendo nada. Las respuestas que tenía ya no me sirven, las comprensiones que tenía ya no me sirven. Está perfecto. Te invita a estudiar de nuevo, a aprender de nuevo, a volver a ser curiosa, a volver a ser curioso, que es el trasfondo de la casa 3. Aprende algo nuevo, vuelve a estudiar, habla con otras personas, cuéntale a otras personas que no entiendes nada. ¿Ya? También, ojo, la casa 3 tiene que ver con varios temas, con la comunicación. Hay algo, se puede sentir que se traba la comunicación. No me logro expresar, no me logro dar a entender con los demás. Es que hay algo que transformar en tu forma de comunicar. Entonces, en vez de frustrarte y enojarte porque no me entienden o no me logro expresar, es como salte nuevamente, voy a hacer este ejercicio siempre, salte de este drama y míralo. Y di, uy, ¿será que tengo que cambiar mi forma de comunicar? ¿Será que no estoy teniendo una comunicación asertiva? También transformación importante en tu vínculo con tu hermana, con tu hermano, súper importante. Quizá hay una crisis con ella, con ellos, si es que tienes hermanas y hermanos, que te va a invitar a una transformación en el vínculo mucho más profundo. Entonces, si hay un conflicto con tu hermana, tu hermano, no entres en la rabia y la violencia, sino que yo aprovecharía esto para hacer un proceso de constelaciones familiares. Porque este conflicto con mi hermana o mi hermano está representando un conflicto anterior a nosotros que viene del árbol familiar.
Entonces, ¿qué se está manifestando? Porque se tiene que transformar el vínculo y no podemos transformar el vínculo si estamos atrapados en los guiones del linaje. Vámonos a qué significa entonces el eclipse en la casa 4. ¿Qué significa el eclipse en la casa 4? Este también es bomba atómica en la vida. Porque es un cambio en el punto de anclaje. Es un cambio en el punto raíz. Es un cambio en mi base. Entonces, esto afecta todas las áreas de la vida. Al igual un poco como ocurre en la casa 1. ¿Me entienden? Básicamente, lo que te está diciendo que es momento de resetear la forma de relacionarte con tu familia nuclear. ¿De dónde vienes? Es un momento de resetear la forma en la cual estás haciendo familia actualmente. Es un momento de resetear tu concepto de hogar, tu concepto de refugio. Y es momento de dejar ir traumas, miedos, heridas, anhelos que vienen de la infancia profunda. ¿Y cuál es el miedo de la casa 4 que se va a activar? El miedo al abandono, a quedar profundamente solita, solito como ese niño, asustado ese niño que no tiene refugio, que no tiene base. Porque hay algo que limpiar con respecto a esa memoria. ¿Qué pasa en la casa 4? O sea, ¿qué podría llegar a ocurrir? Cambio de casa, problema en el hogar, problemas en la familia, algún conflicto, algo que explote, que te está pidiendo que mires realmente, vuelvo a decirlo, salte del problema y míralo. Acuario es nuestro mayor aliado en los próximos años. Acuario es nuestro mayor aliado, pero un Acuario consciente, no un Acuario evitativo que huye de los conflictos. ¿Por qué Acuario es nuestro mayor aliado? Porque estamos en la era de Acuario, porque está Plutón en Acuario, y Plutón en Acuario nos ayuda a mirar y transformar. Entonces, no es que yo me desconecte de lo que está ocurriendo, sino de que miro con conciencia, con conexión lo que está ocurriendo de manera objetiva y digo, ¿qué es lo que la vida me está pidiendo que transforme? Por ejemplo, esto es muy potente. Eres consciente que no tú, sino que todas y todos construimos hogar y familia repitiendo inconscientemente lo que vimos en la infancia o haciendo lo opuesto. ¿Eres consciente que tu forma de hacer hogar y familia está muy ligado a la experiencia de tus ancestros con tu hogar y tu familia? ¿Será que esto que está explotando, más que sea un problema, te están diciendo, mira que estás repitiendo algo de tu linaje, realmente te representa en este momento? El eclipse en la casa 5. El grado 9 de Aries en la casa 5. ¿Es importante? ¿Es fuerte? ¿Es potente? Sí. Muy. Porque ¿cuál es el miedo de la casa 5? El miedo de la casa 5 es no ser vista, no ser visto, no sentirme especial y sentir que no puedo vivir la vida que quiero. Entonces el eclipse te va a agarrar esos miedos. Vergüenza, inseguridades profundas con respecto a tu identidad, con quién tú eres. Te va a tocar temas de ego probablemente, narcisismo, sentido de importancia. Entonces también, como vivamos en la casa 5, va a depender el efecto que tenga el eclipse. Si eres una persona más bien narcisista, más individualista, más autocentrada, si te cuesta ver a los demás, que eso es muy común, no pasa nada. Pero este eclipse te va a pegar una cachetada y te va a decir, toma conciencia de cómo estás actuando. O sea, si estás siendo tan individualista, no te estás viendo a ti mismo. Hay una desconexión con tu interior. El exceso de individualismo habla de una desconexión conmigo misma, conmigo mismo. Porque si yo tengo una conexión conmigo misma, puedo ver mi luz, puedo ver lo especial que hay en mí, realmente puedo verlo. No es que estoy buscando que me lo digan, sino realmente lo puedo ver. Puedo ver mi humanidad, mi fragilidad, mi sensibilidad. Aquí hay un vínculo, hay un lazo. Surge la dualidad integrada. Yo que estoy observando al tú que está dentro de mí. Eso me permite después mirar a los demás y compartir. Entonces, pero si tú eres una persona muy individualista y que no te das cuenta y te agarra este eclipse
y te victimizas y le echas la culpa a los demás porque no eres capaz de reconocer cómo eres. ¿Cómo estás actuando? Porque no te gusta por tu ego, este eclipse te va a agarrar ahí, ¡pah! Fuerte. ¿Me entiendes? Por el otro lado, si tú vives en la casa 5 evitándola, no te muestras, no creas, no conectas con tu hobby, con lo que te divierte, este eclipse va a generar una crisis en tu vida que te va a invitar a conectar con la diversión, con el arte, con la creatividad, con el juego. ¿Me entiendes? Pero al bloquearse la casa 5, lo que yo puedo sentir es que no puedo jugar, no me puedo divertir, no puedo hacer algo artístico, no puedo hacer algo creativo, crisis creativa. Si te cae el eclipse en la casa 5, hay un libro, El camino del artista, muy bueno. Entonces, ¿qué puedo sentir? Que se bloquean todas esas cosas. Si soy alguien súper creativo, un eclipse en la casa 5 puede significar que siento que estoy en una crisis. Te está pidiendo quizás reinventarte artísticamente, escuchar con tu corazón. Este eclipse quiere, en la casa 5 quiere que toques tu corazón, que escuches de tu corazón, que veas a la niña creativa que hay dentro de ti, que te aplaudas a ti mismo, que te aplaudas a ti misma. ¿Me entiendes? Ya. Y también, si eres madre, si eres padre, un eclipse en la casa 5 invita a una transformación profunda en cómo te relacionas con tus hijas y con tus hijos. ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 6? Caos. Puedes sentir que hay caos. ¿Qué pasó? Que se me desordenó toda mi vida, se me desorganizó toda mi vida. Porque la casa 6 es el orden, es la planificación, es cómo me organizo. ¿Cuál es el miedo a la casa 6? Bueno, hay varios miedos con la casa 6. El sentirme imperfecto, el sentirme fallado, el sentir un desorden tremendo que no sé cómo manejar, etc. Entonces, un eclipse en la casa 6 te invita a resetear y cambiar profundamente cómo te organizas en tu vida. También puede ser un cambio profundo a nivel laboral, que te invita a cuestionarte si realmente en tu trabajo, si tu trabajo te acomoda, pero no así te acomoda desde lo que estás haciendo, sino que te acomoda cómo estás trabajando, la rutina de trabajo, el lugar donde estás trabajando. Te invita a cuestionarte, por lo menos. Y cualquier crisis laboral te dice que quizás este ambiente de trabajo, este tipo de rutina, este lugar en el cual estás trabajando no te acomoda más, cumplió su ciclo en tu vida. ¿Ya? Muy importante, mi gente querida. Pero volvemos. Si eres caótica y desordenada, este eclipse te dice una crisis que te va a obligar a ordenarte, pero ordenarte maduramente. Por otro lado, si eres súper ordenada y rígida, este eclipse es una bomba atómica que te dice desordénate un poco. No tengas un orden rígido, ten el orden que necesitas. Te va a invitar a limpiar heridas de imperfección, de culpa y de falla este eclipse. Y también tengamos algo claro, este eclipse también podría en algunas personas generar algo con la salud. La casa 6 está asociada a la salud. Un eclipse en la casa 6 podría mostrarnos algo a nivel de salud. ¿Y qué te está invitando? A hacer un proceso de sanación. Sí, se está ocurriendo eso. O sea, hay un desequilibrio en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental, o en mi cuerpo emocional, o en mi cuerpo espiritual. Es tiempo de ir a hacerme cargo de limpiar, ordenar y dedicar tiempo a mi salud. ¿Ya? ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 7? Es el grado 9 de Aries, está en la casa 7. También es una alineación, es un punto, para los que sepan de astrología, las casas cardinales que son la 1, la 4, la 7 y la 10 son las casas más importantes en el sentido de identidad. Cualquier suceso importante que ocurra ahí desestabiliza toda la estructura. Entonces un eclipse acá en la casa 7 puede también tener un efecto muy importante en toda la vida. Porque ¿qué es lo que nos dice? Que en el área de la vida, casa 7, donde yo me vinculo con otros, donde me relaciono con otros, hay una crisis. Hay una crisis. ¿Qué es lo más obvio que podríamos decir? Bueno, crisis de... Si estás en pareja, crisis de pareja. Cambia en tu pareja. No es que tengo que terminar, no estoy diciendo eso, pero una crisis que te invita a transformar cómo te relacionas en tu pareja. Es tiempo de llegar a nuevos acuerdos, buscar un diálogo, cuestionarte. Hay algo que quizás no han querido enfrentar, no han querido ver, que han estado evitando. Es tiempo de mirar, ver y resolver, ser transparente, ser honesta, ser honesto. Es tiempo de ver
No solamente en pareja, quizás estás soltera, soltero, te invita a limpiar memorias o heridas vinculares pasadas. O si estás soltera, estás soltero, te invita a ver cómo vives tus relaciones con amigas y amigos, compañeras de trabajo, socios, socios. También si estás con pareja, o sea, no solamente el vínculo de amor, la casa 7, son las relaciones en general. Entonces claramente puedo sentir que tengo conflictos con la gente teniendo un eclipse en la casa 7. Si soy una persona súper dependiente de lo otro, si vivo centrada en lo otro, este eclipse te va a decir esto es un desequilibrio. No hay vínculo sano si no te vinculas también contigo mismo y te priorizas. Por el otro lado, si eres mucho más individualista y te cuesta compartir, puede haber una crisis vincular. Por favor, insisto, si eres una persona más individualista, que le cuesta compartir, que tiende más a demandar, y está produciéndose un eclipse y hay una crisis con los otros, no le eches la culpa a los otros. Este eclipse te está pidiendo franqueza para ver por qué estás generando estos conflictos, estos desequilibrios, estas desarmonías vinculares. ¿Me entiendes? También puede ser que se rompan viejas alianzas, viejos acuerdos. Sí, puede ser que llegue un ciclo y eso te lleva a reinventarte. No sé, inventemos, estoy inventando algo, no es que vaya a ocurrir, pero imagínense a alguien que lleva mucho tiempo trabajando con una amiga, con un amigo, con un socio. Después de este eclipse me doy cuenta que ya cumplimos nuestro ciclo. Bueno, eso me lleva a una crisis en múltiples áreas de mi vida. Un tema central también del eclipse en la casa 7 tiene que ver con el miedo, con el dar y el recibir, con que haya equilibrio en el dar y el recibir, y con los miedos que tengo a ser rechazada por los demás. ¿Ya? ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 8? ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 8? Grado 9 de Aries en la casa 8. Bueno, este es un proceso de muerte y transformación muy grande en tu vida. Porque la casa 8 es el área de la muerte y la transformación, donde vivimos crisis de transformación. Un eclipse es una crisis de transformación, súmalo uno con lo otro y te queda ahí al cuadrado. Entonces, la vida te va a pedir que realmente hagas un proceso profundo de dejar ir un apego que probablemente está muy agarrado de algún miedo, de una herida, de un trauma, de algo que no quieres ver, que no quieres mirar. Algo que te da terror mirar. Algo que te da terror enfrentar. Entonces, como no lo quieres ver, pero es extremadamente doloroso e intenso, tú agarras toda esa energía y la utilizas quizá en obsesiones, en deseo, en apego, en manipulación, en controlar a los otros, en lo que sea. Es una intensidad. Esto es tan intenso, no lo enfrento, por ende esta intensidad yo lo llevo a mi vida y me lleva a caer en el drama, en lo que sea. Casa 8. Entonces es una transformación profunda que puede generar también crisis vinculares. La casa 8 también tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con la codependencia. Si yo soy alguien que depende mucho de otra persona, a nivel económico, a nivel emocional, puedo sentir que me destetan. Y eso es una crisis para mirar. También es un periodo quizás para mirar temas con mi sexualidad. Temas tabú, temas ocultos. Estaba encima entrando Lilith en Escorpio. Y un eclipse en la casa 8. Sincronías energéticas en el cielo. ¿Ya? Entonces, todo eso yo te invito que tienes que dejar ir. Y hacer procesos profundos de sanación. Ir a mirar sombras, heridas, traumas. Lo que te invita a mirar, lo que más te va a mirar. Este eclipse en la casa 8. ¿Qué pasa si el eclipse ocurre en la casa 9? Un eclipse en la casa 9 te dice que de cierta manera tu sistema de creencias, de ideología, de sentido, de propósito, tu forma más amplia y más abstracta de entender el mundo, tiene que transformarse. Ha cumplido un ciclo. Yo les doy un ejemplo conmigo. Este no es mi caso, pero a mí me tocó el eclipse lunar aquí. Y yo, ¿qué cosa? La sincronía de la vida, justo me llegó un libro que me lo recomendaron, que ya se los voy a recomendar, todavía estoy recién estudiándolo, pero este libro que estoy leyendo me está llevando a cuestionarme profundamente mis creencias, de cómo funciona la realidad. Mi eclipse lunar fue en la casa 9. Un eclipse solar en la casa 9 es todavía más fuerte. Entonces te da una pérdida un poco de sentido. Espérate, entonces esto que yo creía ya no corre. Quizás haya cumplido su ciclo.
Sobre todo si tú eres una persona de fuertes ideologías, muy apegada a su ideología. Yo soy, no sé, yo soy ecologista, yo soy feminista, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy libertario, yo soy lo que sea, me da lo mismo. Si tu sentido de identidad está mega pegado a un sistema de creencia, va a haber una crisis. Y aquí hay dos posibilidades: o te fanatizas más o te lo cuestionas. Realmente me permito entender que hay una crisis de identidad porque ya no sé quién soy, porque estoy muy apegada a mi sistema de creencia. ¿Me entienden? O por el otro lado, si tú, porque le podría tocar un eclipse a alguien en la casa 9 que no busca nada, que está en el día a día, que está en la rutina, y este eclipse quizás te obliga a salir a explorar, a moverte. Es una crisis vital, importante, que te va a llevar a salir al mundo a encontrar un nuevo sentido. Onda como comer, rezar y amar, ¿me entiendes? Más de casa 9, esa película, imposible. Vámonos al eclipse en la casa 10. ¿Qué significa el grado 9 de Aries en la casa 10? Es otra casa cardinal, por lo tanto es otro crisis, o sea, es otro eclipse que genera una crisis vital en múltiples áreas de la vida. Porque la crisis acá es profesional y laboral. Eso va a afectar tu sentido de vida, tu hogar, tu familia, tus vínculos. De cierta manera, este eclipse te va a llevar a enfrentar miedos profundos. Miedo al fracaso. La sensación de que no soy capaz de enfrentar los desafíos que me pone la vida por delante. Tu miedo a hacer autoridad, tu miedo a liderar, tu miedo a la realidad. Y te va a llevar a enfrentar tu ego que dice: yo tengo que lograr esto para ser reconocida, ser reconocido. O tu ego castigador que te dice: tú no eres capaz de hacerlo y nunca te atreves. ¿Me entienden? Probablemente un eclipse en la casa 10 habla de una invitación a hacer un cambio laboral profesional. Un cambio profesional. ¿Me entiendes? Y un cambio de mis metas profesionales hacia dónde yo quiero ir. Por eso puede significar un tema, o sea, una crisis laboral, ¿me entienden? Entonces, es realmente yo quiero seguir, mis metas siguen siendo las mismas, mis proyectos profesionales siguen siendo los mismos, quizás me quiero dedicar a otra cosa, quizás ya me aburrí de lo que estoy haciendo. Eso genera una crisis importante. Y ahí están los miedos de: ¿podré cambiar de trabajo? ¿Soy capaz? ¿Mira bien? ¿Mira mal? ¿Me da miedito? ¿No me da miedito? También si hay una persona que está demasiado identificada con un estatus asociado a lo que hace y le toca este eclipse, quizás hay una crisis que, no sé, inventemos, pasa con el trabajo, pierde ese trabajo. No estoy diciendo que les vaya a ocurrir a todos, para nada, pero les genera una crisis porque yo era ese trabajo y ahora lo pierdo. ¿Quién soy yo? Estoy dando ejemplos, ¿ya? Todo eso es muy importante. Y ojo, este eclipse en la casa 10 también te recomendaría que consteles, que hagas constelaciones familiares para ver qué mandatos familiares están condicionando mi forma de trabajar, lo que yo hago en el mundo. Te lo dejo ahí nomás. Eclipse en la casa 11. ¿Qué significa el eclipse en la casa 11? Bueno, mi gente querida, la crisis es con los grupos, con los colectivos, con las comunidades. Eso es la casa 11. Nos reunimos todos, crisis. Conflictos pueden ocurrir. Y esto tiene que ver por varios motivos. Por ejemplo, puede ser quizás la gente con la que te rodeas ya no te representa realmente. O quizás te está mostrando que hay algo en ti que tiene que transformarse en tu forma de vincularte. Quizás eres muy soberbia, quizás no sabes vincularte realmente, eres más conflictiva, quizás tu miedo al rechazo te pone muy a la defensiva, quizás eres muy susceptible a la crítica, quizás es muy fácil que te sientas ignorada por los demás, quizás todo el tiempo está llamando la atención, no tengo idea, cada uno con su rollo, ¿me entiendes? Pero te invita a transformar tu forma de vincularte con los grupos, con la gente, ¿ya? Entonces es muy importante que te lo cuestiones. Te va a tocar el miedo de quedarte sola, de no pertenecer a un colectivo, de ser rechazada, rechazado. Esos son los miedos que se activan y son los miedos que profundizan esos miedos. ¿Me entiendes? No los evites, no los evites. Una cosa también, en la casa 11 el eclipse tendría que ver con causas sociales
que si estoy muy identificado con una causa social, quizás es tiempo de cambiarla. Y por el otro lado, si eres una persona súper centrada en ti misma, que lo que pasa en el planeta Tierra no te importa, este eclipse quizás te muestra que es tiempo de unirte a otras personas por temas colectivos. Ojo, esto es muy importante. Ya, y vámonos a un eclipse en la casa 12. ¿Qué significa el eclipse en la casa 12? Este es profundo, porque puede ser que ocurran algunas cosas distintas. Puede ser que de repente ocurran sucesos que me quitan el control. ¿Qué pasó en mi vida? Esto que está ocurriendo, ¿por qué me está quitando control? ¿Por qué me está quitando poder? ¿Qué está ocurriendo? De cierta manera este eclipse te está diciendo que estás controlando mucho, que no estás fluyendo con la vida, que hay un miedo inconsciente. Hay algo que tienes que aprender a rendir y soltar y dejar ir para aprender a fluir. Por un lado. Segundo, este eclipse también nos puede decir que hay un condicionamiento del pasado profundo que quizás es tiempo de dejar ir. Una creencia, un mandato inconsciente, una herida, un trauma que puede venir de la gestación, que puede venir de tu linaje familiar, que puede venir de vidas pasadas. Porque la casa 12 es la casa extraña, puede venir todo eso. Entonces, hay algo. Entonces, ¿qué puedo sentir de repente? Que me vuelvo loco, que me descontrolo, estos miedos, estas emociones que vienen de aquí. ¿Qué son? ¿Qué carajos son? ¿Por qué estoy sintiéndome así como me estoy sintiendo? Casa 12, inconsciente profundo. Surge el inconsciente profundo. Entonces, lo ideal sería que investigues justamente en terapia qué está pasando ahí. ¿Me entienden? ¿Qué está pasando ahí? Y si hay una pérdida de control y poder, te está pidiendo que te rindas y que te sueltes. Que sueltes. Es muy recomendable hacer registros akáshicos, es muy recomendable hacer hipnosis, es muy recomendable hacer respiración holotrópica o rebirthing, ¿me entienden? Es muy recomendable hacer terapias de reparación del parto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se va a liberar algo muy fuerte que está en el inconsciente. Así que mi gente querida, ya lo saben, tienen análisis del eclipse del 29 de marzo, casa por casa, qué área de tu vida se transforma, cuáles son los consejos para afrontar esto de la mejor forma, aceptando y fluyendo con la vida. Si quieres más información del eclipse, te recuerdo que está el video que subí del eclipse, que está absolutamente detallado. Aprovechenlo, el video anterior que subí. ¿Ya? Así que les mando un besito grande. A los que llegaron al final del video, les adelanto de que se viene evento en Barcelona y en México. Julio. Todavía no lo hemos anunciado, pero se viene evento en Barcelona y en Ciudad de México. ¿Ya? Mucho amor, mucha paciencia, mucha comprensión, mucha conciencia. Recuerden, el día del eclipse, no hagan rituales, estén centradas en sí mismas, eviten los conflictos, salgan del punto cambien el punto de anclaje. Si la conciencia se pierde el día del eclipse, ustedes llámenla dentro de sí. Por eso también es muy importante la fórmula de esencias florales. Ya, se me cuidan todas, se me cuidan todos. Chau, chau, que estén bien. Bye, bye.